Y les pido que por favor puedan acompañarme hoy otra vez al libro de Hechos capítulo 2. No lo vamos a aprender de memoria de tanto que lo hemos leído y que seguramente seguiremos leyéndolo. Hechos capítulo 2, versos del 41 al 47. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En la Biblia Reina Valera hay títulos. La mía tiene un título antes del verso 43 y dice: La vida de los primeros cristianos. Y sobrevino temor, verso 43, y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Incline su rostro y vamos a orar por un momento. Amado Padre, en el nombre de Jesús presentamos este solemne momento de la exposición de tu palabra, Señor. Oro en el nombre de Jesús para que el poder de tu Espíritu Santo sea dándonos la capacidad de tener sabiduría e inteligencia para recibir, para escuchar, pero también que el poder de tu Espíritu Santo ponga en nuestros corazones, al escuchar y recibir la enseñanza, el querer como el hacer, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Obra en medio de todos nosotros. Guarda mis labios de hablar palabras incorrectas. Guarda mis labios, Señor, y mi mente para que esté sujeta a Cristo y solo hable y transmita lo que está en tu corazón transmitir en esta mañana, Señor. Que los corazones sean dóciles y que el fuego arda en ellos cuando te escuchen hablar, cuando escuchen tu palabra, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Oro para que el Espíritu Santo nos ministre hoy de una manera maravillosa y que esta palabra haga cambios y transformaciones reales y evidentes, tangibles y permanentes dentro de esta comunidad de fe llamada Shekinah. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tu nombre sea exaltado y sea glorificado en medio de esta enseñanza. Amén y amén. Amén. Muy bien. Esta enseñanza se llama un estilo de vida diferente. Amén. Por la gracia de Dios, pues hoy podemos retomar aquello que estuvo desde hace casi un mes y medio en mi corazón, hablarles acerca de, o estar hablando en estos meses, si Dios lo permite, de todo lo relacionado con nuestra vida de comunidad de fe.
lo que es la iglesia, no como el título que nos identifica, sino la iglesia como una familia, la iglesia como el cuerpo de Cristo, ¿sí? En la cual usted y yo somos participantes. Hoy vamos a continuar hablando de esto, pero es necesario recordar un poquito lo que ya hemos mencionado antes. Hace mes y medio más o menos, hablamos acerca de la iglesia y cómo nosotros somos la iglesia y parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y decíamos que somos una comunidad de llamados que respondió a la voz de Dios. Amén. Entonces, dígale al que está a su lado, gracias por responder a la voz de Dios. Dígale también, eres parte de esta comunidad de llamados. También decíamos en aquella oportunidad que todos los creyentes, toda persona que diga que cree en Jesús, debe ser parte de una iglesia local. ¿Sí? Hablamos de la iglesia universal, que es la iglesia que está regada por todo el mundo, que tiene la cantidad de creyentes que existan en el planeta, pero que cada creyente debe hacerse parte de una comunidad local. Amén. Y también mencionábamos y tomamos como referencia precisamente los primeros versos de Hechos, de este texto que acabamos de leer ahorita, de Hechos 2, 41 al 43, creo que son los que nos interesan, 41 al 42, perdón. Hablábamos que en estos versos nosotros veíamos cómo la iglesia primitiva, que fue la iglesia naciente luego del Pentecostés, nos mostraba de alguna manera el diseño de Dios para la iglesia. A ellos nadie les dijo cómo ser iglesia. El pastor Juan mencionó algo de eso la semana pasada y aseverando que fue el Espíritu Santo el que los guió a vivir esa vida de comunión que ellos tenían, porque a ellos no les habían dicho cómo hacerlo, pero empezaron a hacerlo guiados por el Espíritu Santo. Y entonces veíamos en la iglesia de Hechos, en esta iglesia llamada la iglesia primitiva, o a la que le llamamos así, la iglesia primitiva, cómo ellos desarrollaron una cultura del reino a partir de 4 prácticas espirituales que menciona los primeros versículos que leímos. A ver si ustedes recuerdan cuáles son estas 4 prácticas espirituales, y si no, pues léanlo ahí del 41 al 42. A ver, hablen. No se queden mirándome. ¿Cuáles son estas 4 prácticas espirituales? Ajá, la comunión unos con otros, ¿qué más? La oración entre todos, ¿qué más? Estaban constantes, bueno, ellos perseveraban en todas estas cosas, pero estas 4 prácticas espirituales eran que recibían la doctrina de los apóstoles, es decir, estaban en constante enseñanza, escuchando la palabra de Dios, recibiendo la enseñanza bíblica, también la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. En estas 4 prácticas ellos eran perseverantes, no fallaban, perseveraban, es decir, que eran constantes, continuos, no se detenían, aunque pudieran estar cansados, trabajando o tener cualquier responsabilidad que los hiciera quizás tambalear o dejar de hacerlo. No, la perseverancia significa eso, pasar por encima de aquellas cosas que pueden quizás detenerme de lo que estoy haciendo. Ellos no se detenían, ellos perseveraban en estas 4 prácticas espirituales, y eso fue lo que fortaleció esta cultura de reino en ellos. Esto lo mencionábamos y lo hablábamos en aquella oportunidad. Esta misma dedicación
que ellos le pusieron a estas 4 prácticas espirituales provocaron en ellos un estilo de vida diferente. Este estilo de vida diferente está narrado en los siguientes versículos. Ya vamos a ir para allá. Pero ellos, al fortalecerse en estas 4 prácticas, pudieron crear o empezar a vivir distinto a como vivían antes de conocer el mensaje del Evangelio. ¿Están conmigo hasta aquí? Muy bien. Veamos entonces qué hacía la diferencia, porque ellos empezaron a vivir un estilo de vida diferente. ¿Qué tenía de diferente este estilo de vida? Leamos otra vez los versos solamente del 43 al 47. Vamos leyendo esto y vamos pensando en nuestro estilo de vida, cómo estamos viviendo nosotros nuestra vida. Dice así: y sobrevino temor a todos, del 44, vamos a leer del 44, que ahí es donde lo describe. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Amén. Entonces, no me cabe todo aquí. Entonces, iglesia, esto es tremendo porque el Espíritu Santo a partir de Pentecostés vino a ser entre toda la gente que iba recibiendo el mensaje del Evangelio y creyendo una obra maravillosa de convencimiento. Porque para usted cambiar su estilo de vida, usted necesita que lo convenzan de que eso que le están diciendo es mejor que lo que usted ya vivía antes. Cuando alguien se convierte en fitness y cambia su estilo de vida como el que llevamos todos los demás y empieza a hacer deporte, a alimentarse de una manera más saludable y empieza a crear rutinas nuevas, hábitos distintos, la persona lo hace porque se convence de que eso es mejor que como estaba viviendo antes, comiendo de todo, sin hacer ejercicios, no sé, solo dedicándose a trabajar o a holgazanear X. ¿Sí o no? ¿Tengo razón o me equivoco? Estas personas estaban viviendo su vida, quién sabe cómo. Cada uno tenía su manera de vivir. Pero cuando llegan y les enseñan el mensaje del Evangelio, el Espíritu Santo viene y los convence de la verdad de que Cristo es el Señor y que murió por ellos y que por ellos resucitó, que trae perdón, salvación, restauración y toda la obra de Cristo. Y ellos se convencieron por el Espíritu, porque eso nadie lo hace por sí solo. Ese convencimiento viene solo por el poder del Espíritu Santo. Él es el que convence de juicio, de pecado y de justicia. Amén. Entonces, ellos se convencieron del mensaje del Evangelio y eso los llevó a cambiar su estilo de vida, a ya no ser lo que eran antes, porque ellos entendieron y se les fue revelado que Cristo es la cabeza de un cuerpo, que Cristo es la cabeza de algo más y que ese algo más que es el cuerpo estaba compuesto por otras personas que también creían. Ellos entendieron que si se decidían por Cristo, también tenían que decidirse por el cuerpo de Cristo. Porque nadie puede decir que ama a Cristo, pero solo ama la cabeza.
No, yo solo amo a Cristo del cuello para arriba. Del cuello para abajo no lo amo, más bien el cuello para abajo me cae mal. Y no voy a entrar en ese tema porque eso lo enseñó muy bien el pastor Juan la semana pasada. Pero cuando nosotros entendemos lo que Jesús hizo y cuando nosotros de verdad internalizamos a Cristo y sabemos y se nos revela por el Espíritu que Cristo no puede ser separado de los creyentes, sino que los creyentes son parte de Cristo, entonces nosotros aprendemos a ver la iglesia como algo que importa y que importa demasiado. Amén. Entonces, ¿sí? Primera Juan 5:1 dice: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Amén. Mire, no hay otra palabra más convincente para lo que acabo de decir. Si amamos al Hijo de Dios, también amamos a sus hijos. Amén. Entonces, estas personas de la iglesia primitiva entendieron esta verdad, porque no creo que ellos hayan sido muy diferentes a lo que ahora nosotros podemos ver. ¿Qué podemos ver nosotros ahora? Hay un sistema diabólico en el mundo que está inyectándole a la gente por todas partes y a través de todos los medios que la prioridad soy yo, que lo que más importa y lo que más vale soy yo, que primero mis derechos, que primero mi éxito, primero yo, segundo yo y tercero yo. El mundo, eso es lo que enseña. Empodérate, tú puedes. El poder ¿cómo es que dicen? Se me olvidó, de manifestar, manifiéstalo, porque lo que tu mente está el poder en ti. Y piensa en ti y tú puedes ser lo que quieras hacer y tienes que hacer valer tu derecho y tu pensamiento. Nadie te puede decir que pienses distinto. Y todo en el sistema de este mundo tiene que ver con alimentar una y otra vez el ego y el orgullo de las personas. ¿Sí o no? ¿Estoy equivocada o no? Ustedes también lo ven, ¿verdad? Este sistema hace esto precisamente porque lo que busca es alejarnos de lo que Dios diseñó para nosotros, que no fue vivir solos, ni de manera individual, sino vivir en comunidad. Amén. Lo triste de todo esto es que hemos perdido, o este sistema ha hecho que las personas pierdan el sentido de ser humanos. Ahora le dan más importancia a otras cosas que al propio ser humano. La enseñanza de este sistema es que usted haga su vida como usted quiera y que usted piense en usted y en más nadie. Y que no tenga hijos, que sea profesional, todo lo que sea en contra del diseño de Dios. Y esto involucra precisamente el que yo no haga vidas relacionales y de comunidad, sino que yo piense solo en mí. Lo más triste de esto es que esa influencia diabólica ha entrado a las iglesias de diferentes maneras, de manera, digamos, más global, pero también de manera muy personal, y le voy a dar algunos ejemplos. La doctrina de la prosperidad es una de esas enseñanzas diabólicas que entraron a la iglesia para que usted no piense en los demás, sino que piense en usted. ¿Por qué? Obvio, todas las predicaciones y las enseñanzas son: Dios te va a dar, Dios te va a dar, Dios te va a dar.
pídele lo que tú quieras y vas a tener el carro de tus sueños y pacta y tendrás la casa que esperas. Y todo es alimentándole a uno la panza y el ego, los deseos del vientre, dice la palabra. Yo, no Cristo. Las doctrinas humanistas hacen lo mismo, pero no con la plata, sino con que usted es bueno así como es. Dios lo ama así con todo lo que usted tiene. No, Dios lo ama, sí, pero Él no lo quiere como usted está de chueco. Él lo quiere transformar. Las doctrinas humanistas lo hacen pensar a uno que uno es el centro y Cristo es como el que ayuda a que ese centro siga siendo uno. Y eso ha entrado a la iglesia. Incluso el legalismo radical también alimenta el yo, porque no ve a las demás personas con amor y con misericordia, sino ve a los otros como los imperfectos y asimismo se ve como el perfecto que lo sabe todo, que si usa las faldas largas y por eso no peca, que no se pinta el pelo y por eso no peca. Ay, mire, yo no soy una pecadora en este momento. Estoy dando ejemplos, no estoy juzgando a nadie, pero es para que ustedes me entiendan. Y a manera personal, sin que nos lo enseñen o se haya metido en la enseñanza de la iglesia, también está ocurriendo en la vida particular de los creyentes. ¿Y cómo esto ocurre? Hay demasiados creyentes materialistas. Usted no conoce ninguno, yo conozco varios. Demasiados creyentes con la mirada puesta en lo terrenal y no en lo eterno. Dicen que son creyentes, pero todo es para ellos. Mire, hay creyentes que hasta en el matrimonio muestran eso. Lo suyo es suyo y lo mío es mío. Eso es individualismo. Eso es el mismo sistema que está enseñando el mundo, porque eso no es verdad. Si yo tengo un esposo, lo de él es mío y lo mío es de él. Y todo lo de los dos es de los dos. No es lo suyo suyo, lo mío es mío. Eso no es bíblico. ¿Vieron cómo de manera sutil el sistema se mete incluso en la vida particular de cada uno? Gente que gana y gana y gana y es pichirre. Y no quiere compartirlo con nadie porque ese es el esfuerzo de mi trabajo, que los otros trabajen para que se ganen las cosas. Así hay gente que tiene ese pensamiento, no aquí en Chequiná, aquí hemos mejorado mucho. Dios nos ha ido enseñando gracias a todo lo que hemos aprendido de la generosidad a partir de que empezamos con el sentir de los tiempos para bendecir. Y eso fue la excusa para abrirnos a algo que todavía estamos aprendiendo, no es que ya lo sabemos todo, nos falta, pero por lo menos ya no somos unos ignorantes en eso y Dios ha sido bueno. Amén. El amor superficial muestra también cómo ese sistema se ha metido en la iglesia. Así como vive la gente del mundo, así a veces vive la gente de la iglesia y no hay una diferencia. Decimos que amamos, pero si Andreina tiene problemas, a mí realmente no me importa. Yo digo que yo la amo, pero tiene problemas, pobrecita. Amor superficial. Así es el estilo de vida de la gente afuera, pero lamentablemente muchos siguen viviendo como la gente de afuera. Y lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos es a que así no es su diseño. Para nosotros así no es su diseño. Amén. Nada de esto se parece a la iglesia bíblica ni a lo que Dios pensó.
Y alguien me puede decir, ay pastora, pero es que antes, porque nos vamos de una vez a los versos de que vendían sus bienes y los repartían. Yo no voy a vender mi carro para repartírselo por ejemplo, a Agni, porque Agni tiene una necesidad. Nosotros somos muy humanos en nuestros pensamientos y cualquiera puede pensar de esa manera. Pero va más allá de eso. Y aunque sí fue literal que ellos lo hacían y que nosotros deberíamos llegar a un punto de que si hay alguien en tal necesidad y yo puedo desprenderme de algo mío para ayudarle, así debería ser. Pero a nosotros nos cuesta entender que esa iglesia fue así precisamente porque el sistema del mundo nos ha envuelto incluso a nosotros. Si el estilo de vida que usted y yo lleváramos fuera más bíblico, no nos costaría pensar tanto en desprendernos de algo de nosotros para ayudar al que lo necesita. Usted me puede decir, ay no, pastora, eso era en esos tiempos, ahorita eso es imposible hacerlo así. Yo le puedo decir, pues en esos tiempos era así, pero eran principios bíblicos. Y los principios bíblicos fueron los mismos en esos tiempos y siguen siendo los mismos ahora. Entonces no se trata de hacer literalmente yo ir a vender mi casa para darle a Andreina que tiene una necesidad, pero sí se trata de principios bíblicos. Esta iglesia tenía como principio fundamental la centralidad de Cristo. Ese era el principio principal. Ellos sabían que Cristo era el centro y no solo el centro, Él era todo. Amén. Colosenses 3:11 dice, no hay ni griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Amén. La iglesia que Dios diseñó tiene esto claro. Su principio fundamental, ¿cuál es? Cristo. Todo lo que tenga referencia con Él, su palabra, su espíritu, Él, su vida, su muerte, su resurrección. Cristo es el centro y es todo. Colosenses 2:10 dice, ustedes están completos en Él es Cristo, hablando de Cristo, que es la cabeza de todo. Sin Cristo, usted y yo estamos incompletos. Él tiene que ser el centro de Chequiná y entonces estaremos completos. Él tiene que ser el centro y el todo en la casa de los Fernández Santos. Y entonces los Fernández Santos, aunque tengan algunas necesidades, van a estar completos. Él tiene que ser el todo en la casa de Adonai y de Hilda, el centro. Y si Él es el centro en ese hogar, entonces ellos lo tienen todo y están completos. Amén. Principio fundamental, iglesia, para nosotros tener un estilo de vida diferente y ser una iglesia saludable, la centralidad de Cristo. Cristo es todo. Amén. Muy bien. Ahora, en estos versos acerca del estilo de vida que llevaban los de la primera iglesia, de Hechos 2, nosotros podemos notar algunos otros principios. No son los únicos para tener una vida saludable como iglesia, pero son los que se notan más en estos 3 o 4 versos que leímos del 44 al 43. Y en estos, y cumpliendo, caminando, guiados, porque principios son verdades bíblicas que nos guían para que nosotros podamos vivir, ¿sí? Y que están establecidas por Dios y nosotros, y nosotros entonces tomamos esas verdades para caminar en nuestro diario vivir. Entonces, vamos a ver algunos de estos principios que ellos también practicaban y que glorificaban a Dios en medio de la práctica de estos principios. Amén. Verso 44, porfa. Vamos poquito a poco, uno por uno. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. La unidad
el pastor Juan lo habló la semana pasada, la unidad es uno de los principios que nosotros vemos aquí reflejados. Cristo y su amor son el vínculo perfecto de la iglesia. En Hechos 4:32 también habla de la vida de los primeros creyentes. Habla muy parecido a esto. Si usted quiere, puede ir allí y leer un poco en su casa. Pero en el verso 32 empieza hablando, ese. Dice, la congregación de los que creyeron era de un corazón y de un alma. ¡Wow! ¿Cómo hace uno para ser así? Eso es impresionante. O sea, que la conexión entre nosotros por medio de Cristo sea tal que, Tulio, usted está aquí enfrente mío y por eso lo pongo ejemplo cada rato, que Tulio y yo tengamos un mismo corazón y una misma alma. O sea, que nosotros seamos tan parecidos, porque el alma de Tulio es el ser de Tulio, la personalidad, lo que él es, pero que la palabra diga que nuestro corazón y nuestra alma son uno. Eso es maravillosísimo, pero también es algo que si uno lo piensa de manera racional es complejo. Pero si ellos fueron de un corazón y un alma, nosotros también podemos llegar a ser de un corazón y un alma, porque tenemos al mismo Dios y al mismo Espíritu que hizo que eso se generara en ellos. Es el mismo Espíritu que está en nosotros. Quizá la disposición de ellos fue tal que dijo, aquí estamos, Señor, haga lo que usted quiera. Y entonces Él hizo como quiso y les dio un corazón y un alma. Todos con el mismo sentir. Si usted y yo nos dispusiéramos más, seguramente Dios lograría muchas más cosas en medio de nosotros y nosotros nos pareceríamos todos. No nos uniformaríamos, no es que todos seríamos igualitos como unos robots, cada quien con la singularidad que Dios le dio, porque esa singularidad también tiene una utilidad en el reino. Pero con la misma guía del mismo Espíritu, comprendiendo todos la palabra igual, no teniendo debates, no, Zulay piensa una cosa y yo pienso otra. No, si nos han enseñado esto, entonces esto es lo que nos une a todos, tener un mismo sentir, la unidad entre ellos es uno de los principios que vemos ahí reflejados. Tenían todas las cosas en común. Y todas las cosas son todas las cosas, ¿no, gente? Las alegrías, las tristezas, las necesidades, los recursos, las amenazas, las oraciones, también el poder, también la gracia. Todo lo tenían en común. Nosotros como iglesia estamos llamados a tener todas las cosas en común. Y estamos llamados a procurar y a guardar esta clase de unidad. Vamos a Efesios 4, 3 al 6, por favor. Esforzándose por preservar, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso nos toca a nosotros. Hay que hacer un esfuerzo. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. ¿Siga? Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. 6. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos y en todos. Amén. Ya estamos vinculados, iglesia, por un mismo Padre, un mismo Espíritu, una misma esperanza. Pero usted y yo debemos esforzarnos, como el primer verso que leímos, por mantener
ese vínculo de paz, por mantener la unidad en medio de nosotros. El que no escuchó la enseñanza de la semana pasada, le invito a que la escuche, porque esa enseñanza nos da algunos tips de cómo nosotros poder mantener esa unidad. Y esa unidad se mantiene es poniéndome yo a un lado y viendo a los demás como mayores a mí, quitando mi egoísmo y dando paso no al yo, sino al nosotros. Amén. Muy bien, los veo muy serios, como que no les está gustando esto. Me les metí donde no querían que me les metiera, parece. Me les metí al rancho. Versículo 45. De Hechos 2. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Amén. Más allá de la invitación a que usted venda sus cosas para que le supla las necesidades al otro, están los principios que los movieron a ellos a hacer estas cosas. Amén. Por un lado, el principio de la generosidad, de la que nosotros hemos estado hablando y enseñando por mucho tiempo, creo que ya desde más de un año. Amén. Por otro lado, el amor fraternal, que es algo que la iglesia debe enseñar siempre, porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Y el mandato divino es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, no es solo un principio, es un mandato. Sí o sí, nosotros debemos amarnos, no solo a Dios, sino amarnos nosotros. Entonces, aquí vemos reflejado precisamente eso. El amor era el que los movía a hacer lo que tuvieran que hacer, lo necesario, lo pertinente, con tal de ayudar al que estaba en necesidad. Si usted no ama con el amor de Cristo o yo no lo hago, nosotros no vamos a sentir el deseo ni la voluntad de ayudar a alguien que está en necesidad, porque a mí no me va a importar si Morela está en necesidad y yo no la amo, a mí no me importa. Pero si mis hijos están en necesidad, ¿yo qué hago? ¿Usted qué hace cuando sus hijos tienen una necesidad y necesitan ayuda? Usted hace lo que haya que hacer. ¿Por qué? Por amor. Ese mismo amor debe movernos por nuestros hermanos. Y conscientes de que a veces no tenemos recursos materiales para ayudarlos como se necesita, porque hay gente que necesita lo material. Pero tenemos otras cosas. Siempre hay algo en nuestras manos para ayudar al que necesita. Entonces vemos la generosidad y vemos el amor como esta manifestación de cuidado por aquellas personas que me importan. Pero también vemos el principio de la mayordomía. Sí, en este verso vemos mayordomía, administración. Porque los recursos que Dios me da, por el Espíritu, Él me enseña a administrarlos de la manera como Él quiere que yo los administre, no de la manera que a mí me parece que debo administrarlos. La mayordomía tiene que ver con entender que todo es de Dios, así usted sea el que pase horas trabajando para ganarse lo que se gana. Pero aunque usted fue el que puso el cuerpo para trabajar, eso es de Dios, eso no es suyo. Amén, gracias. Él fue el que le dio ese trabajo y si Él quiere, Él se lo quita. Si usted tiene una esposa o un esposo, cuídela y cuídelo, porque ese se lo dio Dios, no fue la cara bonita suya. Algunos dicen sí, tuvo que haber sido Dios porque yo no tengo la cara bonita.
todo, lo material, los talentos, recursos, personas, todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios. Eso es lo primero que usted tiene que entender para poder vivir bajo el principio de la mayordomía. Todo le pertenece a Él. Cuando usted entiende eso, entonces usted administra todo lo que Él le ha dado de la mejor manera, porque como Él es el dueño, usted va a tener que rendirle cuentas a Él de eso. La bodega, Adonai, es de Dios. Y usted tiene que rendirle cuentas a Dios de cómo usted administra los recursos de esa bodega. Nosotros los pastores, ay papá, peor todavía. A nosotros se nos va a pedir cuentas más duro que cualquiera de ustedes. De cómo administramos lo que es de Dios, porque esto no es de nosotros. De cómo decidimos en qué gastar las ofrendas que ustedes traen. De cómo decidimos invertir el tiempo en cada uno de ustedes. Porque ustedes son parte de lo que Dios nos dio para administrar. En este verso nosotros también podemos ver el principio de mayordomía. Y fíjese algo, esto es un extra. Veo mucha gente parándose, caminando, no sé si es que no están concentrados, no entiendo, pero por favor les pido que tengan respeto por la palabra del Señor y se concentren, porque es muy difícil estar aquí parado tratando de enseñar y ver que la gente no le interesa lo que usted está hablando y se para y se levanta y están distraídos. De verdad, les pido que me ayuden para poder continuar, ya casi voy a terminar. Ay, sí, como el de anoche que le daba un batazo a una cosa para que todo el mundo se pusiera pilas. Ajá, vamos a continuar. En este principio de mayordomía, nosotros notamos algo. En el capítulo 4, que les digo que también menciona cómo vivían estos que creyeron, que es donde dice que tenían un alma y un corazón. Se dice que cuando ellos vendían sus propiedades y sus cosas, las traían a los pies de los apóstoles. Gracias. ¿Por qué ellos hacían esto? Porque es que como estos recursos ellos los vendían, era para ayudar a los necesitados, los apóstoles como líderes eran los que conocían realmente las necesidades de la gente y eran los que podían decir, estos recursos son mejor para llevarlos o canalizarlos hacia esta persona o hacia aquel caso. Lo mismo pasa con nosotros. Entre nosotros hay muchas necesidades. Pero el orden debería ser entre nosotros es que ustedes se acerquen a los líderes, al pastor Juan, al pastor Javier, y entonces ustedes puedan decir, mire pastor, sé que hay necesidad y quiero aportar para esas necesidades, pero ¿dónde cree usted que es mejor que ponga estos recursos? ¿Quién lo necesita más y quién no? ¿Cómo lo hacemos? Si usted quiere ayudar a alguien de manera personal, porque Dios puso el sentir en Richard de bendecir a Morela porque él sabe que ya está pasando algo, usted no tiene que pedirme permiso a mí ni a nadie para hacer eso. Usted lo hace en el nombre de Dios y la bendice. Y si usted oró y Dios le guió, hágale caso a Dios. Pero si vamos a hacer cosas como, por ejemplo, involucrar a otros hermanos de la iglesia, ahí sí mejor, entonces hable primero con nosotros. ¿Sí? Porque lo hablamos hace unos días, si yo mando un mensaje, yo no, porque yo sí, Javier, Juan y yo lo podemos hacer, pero si por ejemplo, Andreina manda un mensaje pidiendo algo para Richard, porque Richard está en una necesidad, sin decirnos nada a nosotros, eso se puede convertir en el mercado de peticiones de recursos dentro del grupo de la iglesia. Eso ya lo hablamos antes, porque entonces
Zula va a decir, ay, pero yo también necesito, yo también voy a escribir por la iglesia y voy a pedir. Y entonces va a ir el Cucho y va a decir, no, yo también necesito, voy a pedir por la iglesia y voy a mandar. Creo que por eso ellos llevaban los recursos a los pies de los apóstoles, para que hubiera una buena administración, porque ellos conocían realmente las necesidades. Amén. Además de que esto mostraba que eran ofrendas generosas y que eran ofrendas voluntarias. Aquí no dice que nadie, ni siquiera los apóstoles persuadían a nadie ni los obligaban a ofrendar. Entonces, para nosotros como seres humanos es una tentación realmente retener lo que nos ganamos y tenerlo solo para nosotros. Eso es parte de nuestra humanidad. Y si la gente tiene riquezas, mucho más, porque mientras la gente más tiene, más las cuida o más las cuida, vamos a decir que más las cuida. Pero a la verdad es que el Señor no nos dice que no las cuidemos, pero sí nos dice que Él nos da las riquezas es para compartirlas. Amén. Gálatas 6:10. Lo voy a leer en la nueva Biblia Viva, dice así: por lo tanto, hagamos el bien a todos cada vez que se presente la oportunidad. A todos, cada vez que se presente la oportunidad. Si no hay oportunidad, pues no lo hacemos, pero cada vez que se presente la oportunidad de hacer el bien en cualquier área, hagámosla a todas las personas. Pero fíjese lo siguiente, especialmente a los que por la fe son la familia, es decir, especialmente entre nosotros. Amén, a los de la familia de la fe. En nosotros debe haber más eso, el nosotros, el ayudarnos el mutuamente. Porque no es solo que yo ayudo al necesitado, ¿no? Pero es que ayúdenme a mí también. Es algo recíproco, eso es lo que Dios quiere, que no haya más individualismo, sino que nosotros pensemos en los demás. Claro que sí, en mi familia, en mi hogar, en mi casa, en mis recursos, en lo que yo necesito y necesitan los míos, pero también en lo que yo pueda sacar de allí para bendecir a los demás. Amén. Verso 46. En este verso también notamos el principio de unidad. Esto es obvio, vamos a leerlo. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Miren esto. Aquí evidentemente estaban juntos, compartían, el principio de unidad está allí. El amor fraternal también se ve manifestado allí, pero también vemos el servicio y la humildad. Porque la iglesia en ese momento era constituida por judíos. La primerita, que es de la que estamos hablando, la constituyeron fue judíos que creyeron el mensaje del evangelio. Ellos inmediatamente no dejaron de ir a la sinagoga ni de congregarse en el templo y hacer sus ofrendas ni nada. Ellos seguían participando de las enseñanzas y seguían recibiendo las enseñanzas de la palabra, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Pero no podían compartir en el templo las buenas nuevas porque los fariseos y toda esta gente que fue la que mató a Jesús estaba en contra de eso. Entonces, ¿ellos qué hacían? Hacían esas cosas de su cultura y de la fe judía en el templo, pero luego iban a ser enseñados del mensaje de Jesucristo y hablar de lo que Él hizo y a crecer como iglesia en las casas. Esto nos muestra cómo ellos abrían las puertas de sus hogares para poder seguir siendo formados y edificados en la palabra del Señor, para seguir creciendo en Cristo. Y cada vez que iban a una casa, la gente de esa casa como anfitrión tenía que
servir. Ya los levitas no eran los únicos que servían, que eran los que servían en el templo, sino que ahora entre ellos se tenían que servir los unos a los otros. Y dice que lo hacían con sencillez de corazón. Esto implica con humildad, no con muestras de arrogancia, ni de altivez, ni con competitividad, ni para mostrar que yo me convertí con más fuerza que el otro, sino que había humildad en ellos. El pastor Juan la semana pasada dijo algo muy bueno, y era que, lo voy a citar como lo escribí en la enseñanza que él dio: la unidad de la iglesia requiere humildad y servicio. Para nosotros mantener la comunión y un estilo de vida como este, donde no se trata de mí, sino se trata de nosotros, es fundamental la humildad. La humildad para ser enseñables, la humildad para recibir consejos, la humildad para agachar la cabeza si me equivoco y tengo que hacerlo, la humildad para pedir perdón. Humildad no se trata de tener poquito, ni de vestirse feo. Eso es un mal concepto de humildad. La humildad es algo de nuestro carácter y de nuestra persona, es interno del corazón. Y tiene que ver con el trato hacia las otras personas, tiene que ver con el ver a los demás como alguien que también fue comprado al mismo precio de la sangre de Cristo que yo. Amén. El servicio es algo que es parte de la iglesia. Desde el principio lo fue, lo vemos en este diseño y lo vamos a seguir viendo en otras iglesias que también son ejemplo de una iglesia saludable citadas en las Escrituras. Usted y yo tenemos que entender algo, familia. Nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia no debe estar separada de la iglesia o de nuestra familia de la fe. Y le voy a explicar esto. Para algunos esto es sencillo de entender, para otros quizás no. Nosotros tendemos a hacer la vida familiar en una esfera y la de la iglesia en otra esfera. La idea no es que tengamos esas dos cosas aisladas, una de la otra, sino que esta esfera sea tocada por esta esfera. Que mi familia, aunque no venga a la iglesia, aunque no se congregue, conozcan a mis pastores, conozcan a mis hermanos, que cuando... Este tema es polémico porque no todos podemos invitar a nuestros cumpleaños a toda la gente porque eso sale muy caro. Pero que la gente sepa, o sea, que mis familiares, no solo mi núcleo chiquito de esposo, hijos y esposa, sino el otro círculo de los familiares, padres, tíos, primos, que yo soy creyente. Que si van a ir a mi casa un día se puede encontrar a mis hermanos en la iglesia. Que la gente sepa. No separemos la familia de la iglesia, más bien que nuestra casa y nuestra familia sea aperturada tanto para mis seres queridos, mis amigos, mis familiares, como para la iglesia. Que todos sepan que nosotros somos un libro abierto con el título así grandote que dice Cristo. Amén. Y vamos al último verso, el 47. Alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Ya va que voy a leer aquí porque. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Vamos a quedarnos ahí.
ellos hacían todas estas cosas que ya dijimos, comían juntos, oraban juntos, se suplían las necesidades, tenían comunión. Su día a día, fíjense que esto me lo salté, pero su día a día era con la iglesia. Porque dice que todos los días ellos iban al templo y en las casas se reunían y comían. Ellos no solamente comían comida normal, sino que practicaban la cena del Señor. Esto también se refiere a lo que se escribe como partimiento del pan. Nosotros aquí no nos reunimos todos los días, porque bueno, no hay el tiempo, no queremos tampoco quitarle a sus familias el espacio para que ustedes puedan compartir con ellos. Pero gente, si ocurren cosas como las de ayer, que vamos a llamar una película para compartir juntos, usted de repente puede pensar que eso es algo que no es tan necesario, pero sí lo es. Es importante, es bonito, es un deleite. Así aprendemos a disfrutar los unos de los otros, de la compañía de los demás. Nosotros tenemos un proyecto que todavía no lo vamos a llevar a cabo porque necesitamos las personas, estamos orando por esas personas, ya hemos pensado en quiénes y precisamente vamos a procurar que cada cierto tiempo nosotros podamos llevar esto a la práctica y abrir las puertas de mi casa para que todos ustedes vengan y oremos, cantemos, recibamos una palabra y comamos. Con sencillez de corazón para que nadie se cargue. El que pueda hacer pasteles con masato, rico, pero el que pueda dar pancito con café también es rico. Amén. Y si alguien se bota con hamburguesas, también. Pero vamos todos, ¿no? Tienen que saber que vamos todos. Pero entonces que esa misma disposición que tengo yo, también la tenga Andreina, aunque su casa sea chiquitica, también la tenga los Fernández, también la tenga Chepi en su apartamento, aunque sea chiquito, que también la tenga cada uno de ustedes, para que en la medida que se pueda, porque no es obligatorio y hay algunos que viven alquilados y tal vez no los dejen hacer ese tipo de cosas o que sus esposos no estén de acuerdo, no los vamos a poner a pelear con los esposos por causa de eso, pero en la medida que sí se pueda, que todos tengamos la apertura de corazón para ir a la casa de mi hermano y ahí hacer iglesia. Amén. Cuando llegue el tiempo lo vamos a poner en práctica, pero todas estas cosas ellos las hacían con alegría, alabando a Dios y dando siempre testimonio. Entonces aquí podemos ver dos cosas. Por un lado la gratitud y por otro lado la adoración. Pastora, ¿cómo que la gratitud? Yo no veo ahí que ellos agradecían por nada. Pero es que la alabanza es una respuesta de gratitud. Todo el que esté agradecido va a alabar. Hasta con lágrimas, hasta en los momentos de mayor dificultad. Pero todo el que viva una vida de agradecimiento va a tener una alabanza constante en sus bocas para con el Señor Jesús. Y por otro lado, adoración. ¿Cómo que adoración, pastora? Sí, adoración. Porque ellos estaban obedeciendo a lo que el Espíritu Santo les inspiró. Ellos estaban obedeciendo a la guía de Dios de, ¿saben qué? Ya no van a vivir como vivían antes, ahora van a vivir una vida de comunidad. Ahora ya no van a vivir individualmente y egocéntricamente, ahora van a vivir pensando en el otro y van a vivir acompañados. Y ellos obedecieron a eso. Y la obediencia es adoración. Amén. Amarse los unos a los otros es obediencia. Eso es adoración. Ellos daban testimonio de Cristo, porque la Biblia dice que si queremos que los otros conozcan que verdaderamente somos discípulos de Dios, ¿qué debemos hacer?
Ay, no se sabe en ese versículo, lo dije parafraseado, pero... Exacto, amarnos. En esto conocerán que son hijos de Dios. Exacto. Amándonos los unos a los otros, la gente va a ver que nosotros somos diferentes. Uy, no, pero es que Andreina es distinta. Ella es diferente a las demás, ella no anda pensando en ella sola. Yo veo como ella ama a la gente de la iglesia, a sus hermanos, a su mamá, cómo la honra, cómo la respeta. O sea, yo veo en ella algo diferente. Eso se llama testimonio. Y el testimonio viene por obedecer a la guía de Dios en su palabra de cómo es que nosotros debemos vivir. Rompamos el molde del mundo, iglesia. Y empecemos a vivir una vida diferente. Continuemos, porque algunos ya tienen un estilo de vida diferente, yo lo sé. Continuemos los que estamos ahí perseverando en este estilo de vida de fe. Y los que no han iniciado, den los pasos de fe y empiecen a tener esta manera de vivir que agrade a Dios sin buscar agradar al hombre o a mí mismo. Busquemos en oración, pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a poder vivir de esta forma, de la forma en la que realmente Dios nos diseñó para vivir, que es en comunidad. Amén. Les invito a que tengan un estilo de vida donde ya no sea usted nada más, sino donde Cristo sea el centro. Y no solo donde Cristo sea el centro, sino donde el unos a otros, el nosotros, el juntos, sea algo común y normal en nuestras vidas. Amén.